Bueno, buenas noches. Estamos ya en semana 9 de estudios sociales de séptimo. Voy a compartirles pantalla para que podamos ver la plataforma. Semana 9, que es la que corresponde esta semana. Corresponde el tema de los pueblos originarios del territorio de lo que hoy es Costa Rica. Y en este caso tenemos la ruta de aprendizaje que la ruta nos indica, como está acá, que corresponden en esta semana del 7 al 13 de abril, el tema de los pueblos originarios de nuestro país, que es de la página 89 y 93. En realidad son poquitas páginas y también se les indica que hay una actividad en línea que tienen que resolver que tiene un valor. Ya la vamos a ver en plataforma para que la tengan ahí. ¿Ok? Acá está la actividad sumativa, dice que tiene un valor de 3% y que cierra este domingo 13 de abril para que no se les olvide realizarla, ¿verdad? Y subirla con tiempo, con buen internet y todo lo demás para que no pierdan ese 3%. Que nos vamos a la antología y nos vamos a ir a la página 89, que es donde inicia el tema. Acá lo tenemos, pueblos originarios del territorio que hoy es Costa Rica. Nosotros tenemos 10 pueblos originarios, que son los que vienen en la tablita, los Bribri, los Boruca o Borunca, Cabeca, Chorotega, Huetar, Malecu, Nogobe y Teribe, que son los 10 que hay en nuestro país. Y también, bueno, esto según un censo que se había hecho, imagínense, en el 2011. No hay un registro tan actualizado, ¿verdad? Con los censos. Porque la gente se pregunta, ¿por qué no hacen censos más seguidos para saber cómo está la población? Porque hacer un censo es un proceso caro, ¿verdad? Contratación de personas, ir a todo el país, ir de puerta en puerta y todo lo demás, los formularios, algunos se digitan en línea, pagar el sistema, luego reunir todos los datos de todas las personas de todo el país, ¿verdad? Pues es un proceso caro, ¿verdad? Por eso es que no todos los gobiernos acceden a realizar un censo, pero sí es de suma importancia saberlo, porque imagínense que este censo es del 2011. ¿Cuánta información no ha cambiado en los territorios indígenas desde entonces, verdad? Ok, vamos a empezar con el primer pueblo indígena de nuestro país, que en este caso son los Bribris, y ojo a los siguientes datos, porque los he visto en ciclos anteriores que en algunos exámenes les ponen ciertos datos ahí importantes, entonces yo traté como de irlos marcando. En el caso de los Bribris, la población indígena, es el grupo más numeroso por aquello, ¿verdad? De la región de Talamanca. A veces les preguntan, ¿cuál es el grupo indígena más numeroso que tiene nuestro país en la región de Talamanca? Los Bribris, ¿ok? Para que ustedes lo tengan ahí anotado. Luego tenemos los Cabécares, que en este caso, los Cabécaras forman un grupo, una agrupación que se llaman Talamanqueña. Los cabécares lo forman junto con los bribris, que son estos de acá arriba. Los bribris y los cabécares forman un solo grupo llamado los talamanqueños. Por aquello, porque también he visto que preguntan ahí que ¿cuáles grupos indígenas de Costa Rica conforman el grupo llamado talamanqueño o la talamanqueña? En este caso serían los bribris y los cabécares, ¿ok? Para que lo tengan ahí en cuenta. Bueno, como todos los grupos indígenas, ¿verdad? Muchos tienen su propia lengua, sus propias costumbres, sus propias tradiciones. Muchos de ellos todavía creen en los chamanes, ¿verdad? Para hacer ese viaje espiritual, para curaciones y para demás. También algo muy importante en el caso de estos grupos talamanqueños, que son los bribris y los cabécaras, es que ellos tienen un dios, por decirlo así, que en este caso se llama Sigu, que es este que está acá. Voy a marcárselos con otro color. Este de acá, Sibu, es su ser supremo, ¿verdad? Por decirlo así, de los bribris y los cabécaras. Recordemos, bribris y cabécaras son un grupo que normalmente se les reconoce como los talamanqueños. Ok, ¿qué más aparte de este tipo, este dios o este ser supremo que tienen? Bueno, ellos tienen ritos funerarios muy particulares, ¿verdad? Cuando alguien se muere dentro de su tribu, parte de lo que ellos tienen es que envuelven su cadáver, lo dejan en el bosque hasta que se descomponga, hacen ciertos ritos funerarios, ¿verdad? Y lleva todo un proceso, ¿verdad? El poder llegar y enterrar a esa persona que falleció, ¿verdad? Es parte de los rituales que ellos tienen, no es similar al ritual católico, por decirlo de alguna forma.
Luego tenemos los Guatusos. Ojo a esto y por eso se los marqué. Es el único pueblo indígena que está en la parte norte del territorio, es decir, está cerca de la frontera con Nicaragua. El único pueblo indígena, los Guatusos, para que lo tengan ahí, resaltado, ¿verdad? Por si les preguntan precisamente en el examen, ¿verdad? ¿Qué pasa con los guatusos? Bueno, en el caso de los guatusos, también rinden cultos y plegarias y tienen ofrendas de cacao, ¿verdad? Que es, recordemos que es uno de los productos importantes, ¿verdad? De los indígenas. Luego tenemos los borucas, que se encuentran en la parte de la reserva de Térraba, al suroeste de Costa Rica. Los térrabas propiamente, que están en la reserva Boruca Térraba, estos están casi que juntos, por decirlo así, igual que los bribris y los cabécares, ¿verdad? Que son los talamanqueños. Y tenemos los guaymíes. ¿Qué pasa con los guaymíes? Que muchos de los indígenas guaymíes son de origen panameño, están justamente en la frontera. Muchos de estos aborígenes guaymíes migran hacia Costa Rica, ¿verdad? Por las cosechas de café y luego se devuelven otra vez. Incluso hay una particularidad porque hay un grupo de ellos que solicita cédula costarricense, ¿verdad? Y no se ha podido definir si darles o no. Porque no sabemos bien cuál es su origen, si es de Panamá o es de Costa Rica. Y recordemos que muchos de ellos dan a luz en las reservas o en zonas alejadas y no en hospitales oficiales. Entonces no hay inscripciones de registro que digan, ¿verdad? Realmente dónde fue que nacieron o dónde fue que nació esos niños que pertenecen al grupo de los guaymíes, ¿verdad? Y eso es, pues es un problema eh, para ellos, ¿verdad? Por no tener una identidad así, si son panameños o si son costarricenses. Repito, una temporada pasan acá por la recolecta de café, luego se devuelven, a veces están un rato en la frontera entre Costa Rica y Panamá, pero no tienen un arraigo entre alguno de los dos países. Ok, luego viene acá la población indígena actual, ¿verdad? En el caso de nosotros tenemos el pueblo huetar. Aquí vienen algunas características de lo que es el pueblo huetar. Muchos de los problemas, recordemos que tiene la población indígena, es que con la llegada de gente de la ciudad, ¿verdad? Inclusive desde antes, con el tema de la colonización y los españoles, muchas costumbres, tradiciones, el idioma se ha ido perdiendo. No sé si ustedes saben, pero sí hay niños indígenas en escuelas acá en San José o en provincias centrales. El Ministerio de Educación trata de conseguir profesores que sepan su idioma indígena. Entonces el niño recibe clases en español y clases en su idioma indígena para procurar que no se pierda el idioma, ¿verdad? Con las nuevas generaciones. Entonces es algo que se tiene ahí, ¿verdad? También es importante reconocer que fue hasta 1990 casi que se le dio cédula de identidad a los indígenas en Costa Rica. Antes de eso no la tenían. ¿Y por qué es importante esto? Porque recordemos que con la cédula de identidad usted abre una cuenta de banco, usted se inscribe en un curso, a usted se la piden en la caja del Seguro Social, ¿verdad? Entonces, tener una cédula de identidad es sumamente importante. Y nuestro país nos había procurado por ayudar a la población indígena a eso, en ese tema específicamente antes de 1990. Y todavía seguimos teniendo problemas con la asignación de territorios, es decir, darles planos o títulos de propiedad a nombre de los indígenas, que es una lucha que ellos tienen constante desde hace muchos años para que el gobierno les dé su título de propiedad, para que nadie llegue a invadirlos, para que nadie les robe su terreno, para que nadie les robe el ganado que tengan, ¿verdad? Eso es sumamente importante. ¿Por qué es importante que tengan sus títulos de propiedad? Porque muchas personas, por decirlo así, vamos a usar el término blancos, llegan y empiezan a tomar tierras, ¿verdad? O a construir casas en territorios indígenas. Cuando estos indígenas llegan y los sacan, empiezan en un conflicto, porque los indígenas no tienen un título, no tienen un papel, un título de propiedad que diga que de aquí a aquí esta extensión le pertenece a fulanito, de aquí a aquí esta extensión le pertenece a fulanito. Y al no tener ese título de propiedad, porque el Estado no se ha preocupado por dárselos, este,
es una constante lucha, ¿verdad? Inclusive con personas que llegan a aprovecharse ya de extensiones sumamente grandes de territorio. Obviamente el problema de acceso a escuelas, acceso a educación superior, problemas de caminos para llegar, tienen que recorrer largas distancias para llegar a una escuela, no tienen las mismas facilidades, computadoras, internet. Se han hecho esfuerzos y todo, sí, pero todavía no lo suficiente. Los servicios de salud no los tienen tan cerca, ¿verdad? También algo muy recurrente dentro de la población indígena es que en el caso de los varones mayormente hay un problema de alcoholismo sumamente fuerte y todo esto también lleva a la existencia de violencia doméstica dentro de los mismos grupos indígenas, ¿verdad? Que son de las cosas que están ahí presentes en ellos, ¿verdad? Y luego tenemos los pueblos Maleco, que son los Guatusos. Igual todos viven en la parte rural, tratan de mantener su cultura, su lenguaje, sus artesanías, vivir de la ganadería, vivir de la tierra, ¿verdad? Este, Tratan de que en las escuelas de los pueblos malecos se les dé su idioma, ¿verdad? Para que no se pierda y se siga manteniendo ahí en esas comunidades y no se pierda con las nuevas generaciones. La parte de la deforestación es algo que los indígenas han luchado bastante, ¿verdad? Para que no se destruya la parte de la naturaleza. Los cabécares, en el caso de Talamanca, ¿verdad? Acceso a tecnología es muy poco, comercio y salud, ¿verdad? Son muy pocos, son muy escasos. Este, Adquirir un nivel de educación secundaria se vuelve todavía más complicado. Se ha procurado que por lo menos se tenga la primaria para que sepan leer, escribir, sumar, pero ya la parte secundaria a veces tienen que caminar mucho y desplazarse a muchos sectores largos para poder concluir estudios de secundaria y ni qué decir estudios universitarios, ¿verdad? Que es parte de los problemas que ellos presentan. Y aquí en la página 94 ya es un tema para la próxima semana, que es la huella ecológica. Como les dije, el tema de esta semana, que son estos pueblos indígenas con sus características específicas y los problemas que actualmente tienen los pueblos indígenas y que enfrentan, es lo que correspondía ver pues para esta semana. No sé si alguno tiene alguna duda o una consulta de este tema. Recuerden que hay una actividad en línea que tienen que hacer que vale 3% y que vence este domingo 13 para que no se les olvide hacer. ¿Dudas, chicos?